Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ubicarnos en el libro del profeta Amós. En el capítulo 3 hay un versículo muy hermoso que para nosotros es de sumo consuelo, porque significa que Dios nos tiene en cuenta, que nosotros somos demasiado importantes para Él y que pertenecemos al consejo secreto de Dios. Estamos ahí. Aquellas personas a quienes el Señor revelará ciertos misterios de su voluntad. Dice la Biblia: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En este libro y este profeta nos revela algunas cosas que vale la pena que analicemos esta noche. Por ejemplo, el versículo 9. A partir del versículo 9 nos habla de la destrucción de Samaria. Miremos: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria. Bueno, ¿cómo entender esta parte? ¿Qué fue lo que quiso Dios decir, o el profeta? ¿Qué estaba predicando? ¿Y cómo podemos entender el mensaje del profeta dirigido a una nación dura, a un pueblo que no quería oír la voz de Dios y que no entendía la voz de Dios? Observe usted que Asdod es una referencia a los filisteos y habla de los palacios de la tierra de Egipto. Los israelitas no querían oír la voz de Dios y no podían entenderla. Entonces Dios le dice al profeta Amós que se debía predicar, llevar este mensaje a los egipcios y a los filisteos, y ellos sí entenderían. Qué extraño que a veces el pueblo de Dios, el pueblo que está en los propósitos de Dios, que se torne duro y difícil y contrario a la palabra de Dios, y que además esté tan sordo y tan ciego que no pueda ver u oír la voz de Dios o ver la mano de Dios que los quiere redimir y que los quiere salvar. Pero que los extraños sí puedan tener un conocimiento de Dios más pleno, más claro. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible cuando nace el Señor Jesús en Belén? ¿Cómo es posible que unos orientales que vivían por allá en Persia, en Caldea, por allá lejos, y que esos sabios orientales sepan y estén seguros del nacimiento de Jesús? Ellos estaban seguros de que el niño Mesías había nacido.
nadie los podía hacer dudar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, llegaron con certeza preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está el niño que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ustedes pueden oír en sus palabras la exactitud y la certeza que había en ellos de que el niño Mesías había nacido. Y ellos lo sabían, que estaban a miles de kilómetros de distancia. Y no lo sabían personas que estaban ahí tan cerca. Qué extraño esto. Luego, el profeta Amós nos lleva con sus argumentos, con su exposición, tratando de hacernos entender mediante una cantidad de figuras que nos presenta. Por ejemplo, esta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. El sentido común nos dice que no. ¿Por qué? Porque para andar por el mismo camino, dos personas tienen que haberse puesto de acuerdo en día, hora, lugar y destino. De otra manera sería imposible. Entonces el sentido común nos dice que para andar dos personas por el mismo camino, el mismo día, la misma hora, al mismo tiempo y hacia el mismo destino, pues necesariamente tuvieron que haberse puesto de acuerdo, haber acordado ese viaje. Otra pregunta: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Pues el sentido común nos dice que no. Porque cuando el león ruge es porque ha olfateado una presa. Porque sabe que muy cerca de él hay una presa y que él debe cazarla para obtener su alimento. Y entonces lanza un rugido como queriendo decir, bueno, cerca de mí hay comida y vale la pena ir al ataque. Hace otra pregunta: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? El sentido común nos dice que no, que imposible. Imposible que esto suceda. Para capturar un ave tiene que haber un cazador que le tendió una trampa para engañar al ave, para que caiga prisionera en su red. Observa usted que el sentido común lo está diciendo. De otro lado, otra pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? El sentido común está diciendo que no, que imposible, que eso no es así, que no puede ser así. La Sagrada Escritura nos cuenta que Dios le dijo al pueblo de Israel que construyera unas trompetas
unas trompetas de plata. Y observe esto, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, que cuando las trompetas sonaban, inmediatamente toda la ciudad se ponía en movimiento. Todos los batallones, los pequeños, los grandes, los más jóvenes y las personas más mayores, todos se movían. Toda la gente salía de sus tiendas, del lugar donde estaba ubicado su campamento. Todos salían para ubicarse en la plaza o en el lugar de reunión acordado. Entonces, al oírse el sonido de la trompeta, la ciudad no podía quedarse quieta, haciendo caso omiso. Eso es lo que está diciendo aquí. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Pues claro que el pueblo se alborota. Pues claro que la gente, todo el mundo se mueve, se moviliza. Porque esas trompetas están indicando que hay algo muy especial, que hay una información, que hay un mensaje para el pueblo, que hay una calamidad nacional, que hay un peligro externo, hay un ataque de un enemigo externo. Bueno, cualquier cosa. Entonces la ciudad toda se moviliza porque es necesario saber qué quieren informar, qué mensaje hay, qué información y qué señal para que el pueblo camine en función al mensaje que se quiere transmitir allí. De todos modos, el texto que leíamos decía, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice la Biblia que lo que Dios quiere hacer, se lo revela, pero no a todo el mundo, pero no a toda la gente, a las personas que andan desapercibidos, que andan en otras cosas, las personas que andan desorientados en las cosas de esta vida. Y estoy diciendo a los creyentes, es posible que el Señor venga y muchas personas que de pronto militaron en la iglesia por mucho tiempo y de pronto se queden de la venida del Señor, no sean bendecidos, transformados en el día de Cristo y se queden y se asombren diciendo, Señor, Señor, ¿pero qué pasó conmigo? Estaban despistados, estaban entretenidos en otras cosas, como la referencia que hace la Biblia de los días de Noé. Dice que la gente estaba casándose y dando en casamiento y no entendieron hasta el día aquel cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuidado, hermano, usted que escucha, usted que está en el Evangelio, cuidado con andar despistado, cuidado con estar mirando para otro lado, cuidado con darle tanta preponderancia en su vida a las cosas de aquí, de la tierra, y esté descuidando y abandonando las cosas eternas, las cosas
del reino de Dios. Recuerda que la Biblia dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. No descuide su salvación. Dice la Sagrada Escritura, o dice más bien Moisés le dice al pueblo de Israel, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ve usted? Que Dios tiene para usted un plan, un hermoso plan. Y en ese plan, y en ese propósito divino, donde Dios le revela un misterio, está involucrado, además de usted, su Hijo. Óigame bien, su Hijo está también formando parte de ese círculo, de ese núcleo redentor, de ese plan que Dios tiene para usted. Está su Hijo. Pero además, dice la Sagrada Escritura, que eso es un propósito de Dios para siempre. Luego dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo lo entendemos? Miremos lo que el apóstol San Pablo nos dice en una de sus cartas. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Está diciendo Pablo que él llegó a los caminos de Dios y que ahora se encontraba en los caminos de Dios, pero que ese propósito divino en el cual él se encontraba, que estaba desde el vientre de su madre. Él dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Él no lo sabía. Por eso odiaba el Evangelio, odiaba a Jesús, perseguía a los hermanos, porque él no sabía que desde el vientre de su madre, él había sido elegido por Dios para ser salvo, para ser un cristiano, elegido para ser un apóstol. Dice la Escritura, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ve usted que todo está dentro de un programa, dentro de un orden científica y divinamente elaborado? Y Pablo dice, desde el vientre de mi madre. Y luego dice, revelar a su Hijo en mí. Eso que decíamos allá atrás, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahora Pablo dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces la revelación de Dios tiene en primera medida un propósito, revelarnos la redención de Dios, la gracia de Dios. Dios, a través de esa revelación, nos dice que nosotros hemos escogidos de Dios para la vida eterna, para ser salvos. Y que nuestro llamamiento, o sea, el llamamiento que Dios nos hizo, o la elección que Dios hizo,
viene desde muy atrás, desde el mismo vientre de la madre. Por eso le dice a Jeremías, antes que naciese, desde el vientre, dice, antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Luego dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Dios nos eligió. Usted, hermano, que me escucha. Dios no lo eligió solamente para que se siente los domingos allá en un lugar en la iglesia, ocupe una silla y ya. No, Dios lo eligió para un ministerio, para delegarle un ministerio, para asignarle una función, una responsabilidad, para ponerle un trabajo, para que usted sirva para la gloria de Dios, para que usted entre a participar en un plan que Dios tiene diseñado y determinado para usted. Entonces, lo llama en dos formas, o sea, lo llama para dos propósitos. Uno, para salvarlo a usted, y como dice Moisés, y a tu hijo. Está incluido su núcleo familiar y tu hijo. Y luego le dice, para que le sirva, para servir en un ministerio, para que usted predique el evangelio, para que usted hable de Dios, para que usted anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te bendiga. Una feliz noche te deseo.